Florentino era un hombre que a primera vista parecía solo un anciano cansado, enfermo y cercano a la muerte. Su cuerpo ya no respondía como antes, y su piel arrugada llevaba las marcas del tiempo. Pero lo que pocos sabían era que detrás de sus ojos, profundos y sombríos, se escondía una historia macabra, hecha de secretos que nunca podrían ser revelados. Durante décadas, Florentino había construido un imperio de tierras, mansiones, negocios y una fortuna envidiable. A los ojos de la sociedad, era un ejemplo de determinación y éxito. Sin embargo, solo él conocía el verdadero precio que había pagado por llegar tan lejos. Sus hijos, ya adultos, nunca se acercaban al por afecto. Todo lo que deseaban era una parte de esa fortuna, y lo demostraban con cada palabra dulce, cada visita repentina, cada gesto ensayado. Florentino, que conocía los caminos más oscuros del corazón humano, sabía que no había amor en ninguno de ellos. El único que parecía genuino era su nieto, Martini. El joven lo visitaba con frecuencia, sin esperar nada a cambio. Le llevaba libros para leer junto a su abuelo, escuchaba sus historias, y en silencio, le ofrecía compañía en sus últimos días. Florentino veía en Martini un corazón puro, quizás demasiado ingenuo, pero verdadero. Y por eso, en el silencio de su soledad, decidió, dejaría toda la herencia a su nieto, ignorando por completo a sus hijos interesados. Cuando finalmente la muerte se lo llevó, la lectura del testamento causó conmoción e indignación. Los hijos, llenos de odio, no podían creer que hubieran sido excluidos. Pero Martini, sorprendido, aceptó la herencia sin cuestionar nada. Para él, eso era solo un acto de amor de su abuelo. Lo que no sabía era que, junto con las llaves de las mansiones y el peso del oro, también heredaba una maldición que se remontaba al sangriento pasado de Florentino. Antes de la riqueza, había sangre. Antes del poder, había muerte. El abuelo había sacrificado mucha vida para alcanzar el éxito que tenía, y el precio de esa fortuna aún no estaba totalmente pagado. En los primeros meses, Martini y su familia se sumergieron en la nueva vida de lujo. Reformaron la casa, compraron coches caros, viajaron por todo el mundo y disfrutaron de placeres que antes parecían inalcanzables. Las noches estaban llenas de fiestas, risas y brindis. Todo parecía perfecto, pero poco a poco, lo que parecía un sueño comenzó a convertirse en una pesadilla. Una noche, Martini regresaba a casa conduciendo uno de sus nuevos coches cuando, de repente, sintió que el vehículo temblaba violentamente. Uno de los neumáticos había reventado. Molesto, aparcó y bajó para cambiarlo. Pero, al examinarlo de cerca, se dio cuenta de algo inquietante. El neumático no parecía haber reventado por desgaste o accidente. Estaba desgarrado de dentro hacia afuera, como si unas garras invisibles hubieran destrozado la goma. Intentó ignorarlo, pensando que solo era paranoia, pero esa fue solo la primera señal. Después de unos años, Martini se casó y formó su familia. Tras un agotador día de trabajo, Martini llegó a la mansión. Al principio todo parecía estar bien, pero alrededor de la medianoche, Martini comenzó a tener pesadillas con personas que le exigían venganza por la sangre que su abuelo había derramado. Sin entender por qué tenía esas pesadillas, pensó que se trataba de una pesadilla común. A la mañana siguiente, su esposa le dijo que había soñado cosas malas y que le decían que se fuera de esa casa, que ese lugar no le pertenecía, y Martini le dijo a su esposa que él también había tenido pesadillas. Sin embargo, acordaron que si algo extraño volvía a suceder, buscarían ayuda. La sangre de las personas que Florentino había derramado no permanecía en silencio. Gritaba, rugía en la oscuridad, buscando a aquellos que ahora disfrutaban de una riqueza que en realidad nunca les había pertenecido. Poco a poco, Martini y su familia comenzaron a sentir el peso de la maldición. Sus hijos, antes sanos y llenos de energía, comenzaron a despertarse en medio de la noche con fiebre alta, sudando y temblando como si fueran atacados por fuerzas invisibles. A menudo gritaban de miedo,
diciendo que unas figuras se acercaban a sus camas y le susurraban cosas incomprensibles al oído. La esposa de Martini, cada vez más asustada, creía que vivían en un terreno profanado, tomado por almas que no habían encontrado el descanso. Martini intentaba ser fuerte, pero en el fondo ya sabía que algo terrible los rodeaba. Cada noche, las pesadillas se volvían más intensas. Hombres mutilados, mujeres ensangrentadas, niños llorando. Todos venían hacia él, señalándolo con el dedo, llamándolo ladrón, cobrándole una deuda que él no entendía cómo podría pagar. Hasta que un día, al revolver unas cajas viejas que Florentino había dejado en uno de los cajones de la casa, Martini encontró una foto antigua. En la imagen, su abuelo aparecía junto a un hombre más joven, de mirada humilde y semblante cansado. En el reverso de la foto solo estaba escrito, Florentino y Matías, 1953. Al sostener esa fotografía, Martini sintió algo extraño, como si una voz dentro de él le dijera que ese hombre era la clave para entender todo el misterio que lo consumía. Sin pensarlo dos veces, comenzó a investigar hasta encontrar el paradero de Matías, el viejo amigo de su abuelo. No tardó mucho en descubrir que aún estaba vivo, viviendo en una pequeña casa alejada de la ciudad, en condiciones humildes, casi miserables. Martini fue allí una tarde extraña. La casa de madera parecía a punto de derrumbarse, con ventanas rotas y un jardín cubierto de maleza. Cuando llamó a la puerta, un anciano encorvado y frágil la abrió lentamente. Sus ojos, aunque cansados, aún tenían un brillo de lucidez. ¿Es usted Matías?, preguntó Martini, vacilante. Sí, ¿quién es usted?, respondió el anciano con voz ronca. Soy el nieto de Florentino. El nombre bastó para que el viejo Matías suspirara profundamente y retrocediera un paso, como si un fantasma hubiera vuelto para atormentarlo. Aún así, invitó a Martini a pasar. Se sentaron a la sencilla mesa de la cocina, iluminada por una sola vela. Allí, Matías comenzó a contarle todo lo que sabía. Dijo que, en el pasado, Florentino era un hombre como cualquier otro, trabajador, pero con una sed insaciable de riqueza. No aceptaba el ritmo natural de la vida. No quería esperar el lento proceso de construir algo con esfuerzo y honestidad. Lo quería todo rápido, quería ser millonario a cualquier precio. Matías, que era su mejor amigo, intentó advertirle. Le dijo que esa ambición desmesurada lo llevaría por caminos oscuros, de los que no habría retorno. Pero Florentino no quiso escuchar. Hizo pactos, derramó sangre inocente, eliminó a quienes se interponían en su camino. Matías, a diferencia de él, eligió vivir con poco, pero en paz. Al escuchar cada palabra, Martini sentía que su corazón se aceleraba. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Todo lo que había experimentado, las voces, las sombras, las pesadillas, ahora tenía sentido. No solo había heredado una fortuna, sino también una gigantesca deuda espiritual, construida sobre el dolor y el sufrimiento. «Cálmate, muchacho», dijo Matías, poniendo una mano temblorosa sobre el hombro de Martini. «La maldición no comenzó contigo, pero tal vez seas el único capaz de ponerle fin». «¿Y cómo lo hago?», preguntó Martini, con la voz entrecortada. «Tienes que devolver lo que no pertenece a tu familia. La riqueza que tu abuelo amasó no es vuestra. Está manchada de sangre. Si no la devuelves, la sangre seguirá cobrando su precio». Martini no entendía cómo podía devolver algo tan inmenso. ¿Venderlo todo? ¿Donarlo a los pobres? ¿Abandonar a su propia familia? Las palabras de Matías resonaban en su mente, pero no le aportaban claridad. Regresó a casa aún más atormentado. Las noches siguientes fueron un auténtico infierno. Sus hijos comenzaron a enfermarse gravemente. La fiebre ya no era pasajera. Los médicos no encontraban explicación a los síntomas. La esposa de Martini lloraba todos los días, pidiendo que abandonaran la mansión, pero donde quiera que fueran, los fantasmas los seguían. Era como si no fuera el lugar el que estuviera maldito, sino ellos, por llevar el legado de Florentino.
Martini comenzó a perder el control. Empezó a caminar por la casa de madrugada, murmurando, pidiendo a las voces que lo dejaran en paz. Una de esas noches, oyó claramente su nombre susurrado en el pasillo. Cuando se dio la vuelta, vio una fila de personas ensangrentadas avanzando hacia él. Reconoció en ellas los rostros que ya había visto en sus sueños. Sintió manos frías agarrándole los brazos, uñas arañándole la piel, voces gritándole al oído. Cayó de rodillas, pidiendo perdón, pero el odio de aquellas almas era implacable. Desesperado, Martini decidió volver a buscar a Matías. Pero cuando llegó a la casa del anciano, encontró la puerta abierta y el lugar completamente vacío. No había señales de vida, solo la misma fotografía antigua sobre la mesa, como si Matías la hubiera dejado allí a propósito. Al tocarla, Martini volvió a sentir el susurro en su mente: solo la sangre paga la sangre. En el camino de vuelta, comenzó a comprender el mensaje. No bastaba con donar, no bastaba con arrepentirse. La única forma de romper la maldición era con un sacrificio. El precio exigido no era dinero, sino la propia vida. La sangre que sustentaba la fortuna de Florentino ahora exigía la sangre de su heredero. Esa noche, Martini tomó una decisión sombría. Se despidió de su esposa e hijos con palabras de amor, sin revelar lo que realmente iba a hacer. Se encerró en el antiguo despacho de su abuelo, encendió velas y abrió el diario de Florentino que había encontrado escondido en uno de los cajones. En sus últimas páginas, había instrucciones escritas con letra temblorosa, casi como si el propio Florentino hubiera intentado alertar al futuro heredero. No hay riqueza sin sacrificio, y quien herede mi nombre, también heredará mi fin. Martini sintió que le temblaba el cuerpo. El peso de todas aquellas páginas parecía materializarse sobre sus hombros. Las voces que durante días habían resonado por los pasillos ahora eran más fuertes, más cercanas, como si cientos de personas estuvieran a su alrededor clamando justicia. Las llamas de las velas titilaban violentamente y, por un instante, vio siluetas formándose en la pared. Con lágrimas en los ojos, comprendió que no había escapatoria. Empuñando una hoja, la presionó contra su piel, creyendo que el sacrificio de su propia sangre traería paz. Pero antes de que pudiera hacerse un corte profundo, un viento helado atravesó la oficina y apagó las velas. En la oscuridad absoluta, una voz más fuerte que la otra le susurró al oído: no es suficiente. Asustado, Martini dejó caer la hoja al suelo. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que oscuridad. Entonces, la voz continuó, grave y cargada de rencor. Florentino prometió más de lo que dio. Arrasó con familias enteras. Destruyó generaciones. ¿Crees que una vida es suficiente? Martini cayó de rodillas, llorando, suplicando a las entidades que perdonaran a su familia. Llévame a mí, pero déjalos en paz, gritaba, desesperado. Las sombras, sin embargo, no respondieron con compasión. Se rieron, una risa macabra, que parecía provenir de las entrañas de la tierra. De repente, Martini sintió manos invisibles agarrándole los brazos y las piernas. Su cuerpo fue levantado y lanzado contra la pared. Intentó resistirse, pero era como luchar contra una tormenta. Su sangre comenzó a brotar sin que la hoja lo hubiera cortado, como si el aire mismo estuviera desgarrando su piel. Arriba, su esposa se despertó asustada por los gritos. Corrió hacia la puerta del despacho, pero al intentar abrirla, una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Desde dentro, el ruido era ensordecedor. Gritos, llantos, golpes, muebles arrastrándose solos. Y entonces, un silencio repentino se apoderó de la casa. Finalmente consiguió abrir la puerta. El despacho estaba casi irreconocible. Libros esparcidos por el suelo, muebles rotos, las páginas del diario de Florentino quemadas por un extraño fuego que no dejaba cenizas. En el centro, la silla aún se balanceaba sola, y el suelo estaba cubierto de sangre fresca. Pero no había rastro de Martini. Ni cuerpo, ni ropa, nada. Era como si hubiera sido arrancado de la existencia.
Los días siguientes fueron un tormento para su esposa e hijos. Intentaron permanecer en la mansión, pero los fenómenos se intensificaron. Las puertas golpeaban sin cesar, las ventanas se rompían sin motivo y las voces susurraban el nombre de Martini por todos los rincones. Los niños lloraban noche tras noche, alegando que veían a su padre en pesadillas y pidiendo que huyeran antes de que también se los llevaran. La esposa, consumida por el miedo, abandonó la casa con los hijos, dejando todo atrás. La fortuna de Florentino permanecía intacta, custodiada por paredes que ahora cargaban con el peso de una maldición. Muchos intentaron reclamarla, parientes lejanos, empresarios, incluso aventureros que se creían lo suficientemente valientes como para desafiar la leyenda. Ninguno permaneció mucho tiempo. Todos salían marcados, algunos enloquecidos, otros desaparecidos para no ser encontrados jamás. La mansión quedó abandonada, la fortuna intacta, pero la maldición no había terminado. Solo esperaba al próximo tonto que se atreviera a reclamar la maldita herencia.